pues buenas tardes a todas, a todos los que nos siguen cada lunes en esta conferencia a través de las redes y los compañeros que están aquí de manera presencial. Hoy, lunes 24, pues damos inicio a esta conferencia con la presencia, como siempre, de nuestro compañero, el doctor de la Vega, a quien le agradecemos su presencia. También el concejal Saúl Doroteo Neri, que como cada lunes nos acompaña en esta conferencia donde damos cuenta de lo sucedido en la alcaldía de Cuauhtémoc, y el compañero dirigente social de la colonia Doctores, David Fucuy. Muchas gracias a los tres por acompañarnos. Y pues bueno, como cada semana en la alcaldía de Cuauhtémoc pues suceden ocurrencias de la alcaldesa panista, y vamos a dar inicio para que ustedes las conozcan con el doctor de la Vega. Adelante, doctor. Gracias, doctora. Buenas tardes, compañeros, compañeras, vecinos que nos siguen en las redes cada semana. La hija de Ricardo Monreal, Catalina Monreal, se reúne con Sandra Cuevas. Aparentemente, para que el oso de peluche Daniel tenga compañía, la hija del senador Ricardo Monreal le obsequió a Sandra Cuevas una caja con 5 peluches en forma del senador. En redes sociales se mofaron al decir que este preciado regalo solo es entregado a los mayores contribuyentes del senador. ¿Por qué el senador Ricardo Monreal se obstina en negar su colusión con la panista Sandra Cuevas? Decir que hay indicios que nos permiten concluir que existe tal relación es francamente ingenuo. En este espacio hemos hablado sobre hechos que confirman lo que ya para muy pocos sigue siendo solo una sospecha. Sandra Cuevas y Monreal fraguaron en conjunto el fraude de 2021 que llevó al panismo al gobierno de nuestra alcaldía. La hija de Ricardo Monreal, Catalina Monreal, es una activa operadora política del proyecto supuestamente presidencial del senador, pues es sabido que teje en todo el país alianzas con quienes se consideran simpatizantes del mismo. Es por ello que esta foto vuelve a delatar la alianza cómplice de ambos actores. No obstante, lo que debemos cuestionarnos es por qué a un integrante de Morena, con un abierto coqueteo y contubernio con la oposición, tanto nacional como local, se le permite continuar siendo militante y, peor aún, aspirante a un cargo de elección en este partido. ¿Se trata de una forma de estirar las ligas para alcanzar un hueso? En este espacio siempre defenderemos la lealtad con el proyecto de la Cuarta Transformación, y más aún, la lealtad al pueblo de México y de la alcaldía Cuauhtémoc. Y ser leales también significa no escatimar en la denuncia de aquellos personajes que han traicionado al proyecto y a la gente. En términos más simples, ¿cómo se le debe llamar al culpable de la pesadilla que vivimos en Cuauhtémoc con Cuevas? Traición, simplemente. Es cuanto. Muchas gracias, doctor. Y pues bueno, también desde esta conferencia queremos mandarle unos cariñosos saludos a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y nuestros mejores deseos para su pronta recuperación. Y le damos la palabra a nuestro concejal Saúl Doroteo. Muy buenas tardes, vecinas, vecinos que nos siguen por los medios remotos. Sandra Cuevas transforma el discurso de limpieza social en el de cuidado de la población en contexto de movilidad. Durante el transcurso de la semana pasada, Cuevas difundió por medios y redes sociales la apertura de una casa migrante, que según ella fungirá como albergue.
Del hecho destaca la hipocresía de quien solo algunas semanas atrás se viralizaron con comentarios xenófobos contra la comunidad migrante. Además de destacar que esta ocurrencia no es más que una improvisación oportunista para lucrar con la crisis migratoria. Que vendan afuera de tu casa o mejor aún, préstales tu patio. Así respondió Sandra Cuevas el 7 de abril a un usuario de Twitter que denunciaba el trato denostativo que la panista le había dirigido a la población en contexto de movilidad por el hecho de haber sido captados vendiendo arepas. 4 días después, el 11 de abril, Cuevas levantó un tapiado para evitar que dicha población ocupara la Plaza Giordano Bruno como un refugio en donde pernoctar. Y 9 días después del tapiado, Sandra Cuevas inaugura una casa migrante para albergar precisamente a quienes poco antes había injuriado y expulsado de una plaza pública. En cuestión de solo 13 días, la panista pasó de ser una autoridad con un discurso fascistoide y con políticas del gobierno al estilo de Donald Trump a una funcionaria caritativa y solidaria, que provee refugio a los necesitados y se preocupa por el bienestar de la comunidad migrante. Por supuesto, este zigzagueante vaivén debe tener una explicación: desvarío e inestabilidad psicológica u oportunismo político, aunque tampoco hay que descartar que se trate de ambas. En el contexto de un fenómeno global como el de la migración, el cual está acentuado en nuestro país, hay que estar muy atentos y no caer en la trampa del uso de este tema como botín político. Pues como bien ha ejemplificado Cuevas, el discurso xenofóbico puede ser lucrativo, tanto como el de la falsa solidaridad e interés por las y los migrantes. Aprovechando este tema, queremos anunciar que el día de hoy la concejala Alba Ordaz y su servidor acudimos a esta casa migrante y nos encontramos en primer lugar con una atención prepotente de parte de la seguridad que resguarda el parque y la casa migrante en la colonia Juárez. Y nos encontramos también con la noticia de que esta casa no está en funciones. Es decir, la semana pasada solo la abrieron para tomar fotos de la alcaldesa con personas en esta condición. Nos comentaron que ese día nada más les dieron de comer y se fueron. Es decir, otra inauguración más de relumbrón por parte de la alcaldesa que solo queda en simulación. Pues por mi parte es cuanto, les agradezco, muchas gracias. Gracias a ti, concejal Saúl. Es el turno del compañero David Fucuy. Gracias, doctora Alba, compañeros, a los vecinos y vecinas que nos ven a través de redes sociales. Pues ahí muy cerquita de donde mencionaba a nuestro compañero Saúl Doroteo, resulta que está la criminalización de la vivienda precaria en la calle Roma, en la colonia Juárez. Para poder mantener viva su campaña de confrontación unilateral con la jefa de gobierno, la panista Cuevas se inventó ahora que por instrucciones del gobierno de la Ciudad de México se instaló un campamento de morenistas en la calle Juárez, en la colonia Juárez, perdón. Sin embargo, un simple vistazo a los periódicos permite constatar que ese asentamiento tiene más de 6 años de existencia. En la idea enfermiza de que el gobierno de la Ciudad de México y todo el mundo en general atentan en su contra, Cuevas concluye que un asentamiento con más de 6 años de haberse instalado está destinado a sabotear sus planes de remodelación en la colonia Juárez. Para variar, así como todos los inconvenientes que le surgen, Cuevas solo ve morenistas habitando en dicho sitio y por ello culpa al gobierno de la Ciudad de México de sabotaje. Sin embargo, haciendo a un lado los berrinches, es necesario rememorar que no es la primera vez que Cuevas pretende realizar una limpieza social en la alcaldía. Anteriormente emprendió esta misma campaña en la colonia Atlampa, en donde expulsó a los habitantes de un asentamiento irregular
que contaba con muchos años de existencia. En ese sentido, además de señalar su obsesión contra la doctora Claudia Sheinbaum y con los morenistas, es importante hablar sobre la insensibilidad y la falta de empatía de la alcaldesa con las personas en situación de calle, en vista de que no es por gusto que habiten una vivienda precaria, sino por necesidad. Asimismo, no debemos olvidar que detrás de estas limpiezas sociales y de esas inocentes campañas de remodelación por parte de la derecha, siempre hay detrás un proyecto inmobiliario por suceder. Sobra mencionar el caso del panista Christian von Rohrich, que hoy está resguardado en el reclusorio norte. Es vivienda precaria, asentamientos humanos y gentrificación. Todos son consecuencias de un sistema neoliberal y de un modelo económico desigual y corrupto que la señora Cuevas enaltece. Y pues en ese sentido, Cuevas olvida que existen leyes que rigen sus deberes más allá de su obsesión con la jefa de gobierno. Resulta que en redes sociales se difundió una entrevista en la que la alcaldesa afirma que con contundencia que más allá de las leyes y reglamentos que norman sus funciones como autoridad, ella ha decidido que realizará todas las remodelaciones e intervenciones en espacios públicos que le dé la gana, pues según ella, las prohibiciones jurídicas que le han limitado son más bien ataques en su contra lanzados desde las oficinas del gobierno central y de Morena, por supuesto, ¿no? Era obvio que iba a echar culpas. El conflicto que Cuevas pretende sostener con la jefa de gobierno empieza a tener tintes enfermizos y vacuos. No importa qué haga o dónde vaya la panista, en todos lados dice ver la persecución y sabotaje del gobierno de la Ciudad de México. Bajo el epíteto de morenistas, la alcaldesa culpa a todas aquellas personas que no coinciden con su proceder autoritario y arbitrario. No importa el tema en cuestión, ni mucho menos la realidad. Si algo le sale mal, el culpable es Morena y los morenistas. Si las y los vecinos de Santa María de la Ribera se manifiestan en contra de la represión de la que fueron víctimas, la alcaldesa verá morenistas manifestándose. Si la población en contexto de movilidad se inconforma con Cuevas por su discurso y ademanes xenofóbicos, la alcaldesa espuria dirá que Morena agita migrantes o incluso podría hablar de migrantes morenistas, ¿no? Si el gremio cultural se queja por la estrategia de erradicación simbólica del pueblo con la que eliminó los rótulos y los murales urbanos, la panista verá artistas morenistas expresándose. Y así con cada uno de los sectores poblacionales que legítimamente denuncien sus ocurrencias. Llamar morenistas a quienes se inconforman con su desgobierno es una forma tramposa de rehuir a sus responsabilidades como autoridad y con lo cual pretende desorientar a la opinión pública, pues partidizar la inconformidad es una manera de banalizar la denuncia. Detrás de morenistas o izquierdistas, lo que hay es una ciudadanía, un pueblo informado que está harto del desgobierno deshonroso al que próximamente se le revocará el mandato. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, compañero David. Pues así es, la panista Sandra Cuevas, si incumple la ley y se le denuncia, pues es persecución política. Ahora, si las cosas no salen como ella lo quiere, pues la culpa la tienen los morenistas. Siempre tendrá un pretexto para su mal gobierno. Le damos nuevamente la palabra al doctor de la Vega para el seguimiento de la situación que se sigue viviendo en Santa María, en la Alameda, con el tema de los sonideros. Nuestras felicitaciones porque ellos pues siguen defendiendo su pista para bailar todos los domingos y pues como nos los va a decir el doctor de la Vega, los espacios son para los que bailan. Sí, ya lo dijo Zapata, la tierra es de quien la trabaja y en este caso la pista es de quien la baila.
Tras 2 meses de represión en la Santa María la Ribera, vecinas y vecinos de la Cuauhtémoc se volvieron a inconformar por el autoritarismo de Cuevas y para oponerse a la resolución judicial que negó la suspensión definitiva de la decisión arbitraria e infundada de la alcaldesa Espuria. La semana pasada se cumplieron 2 meses de la represión ejercida por instrucciones de la panista Sandra Cuevas en las inmediaciones del kiosco Morisco, en la colonia Santa María la Ribera. Lamentablemente, la argumentación legaloide de un poder judicial corroído que negó la suspensión definitiva al sonidero que se colocaba en la alameda de esta colonia y una autoridad ilegítima que ha sostenido mediante el uso del sistemático de la violencia, dieron pie a una nueva manifestación a favor del libre ejercicio del espacio público, en la que dominó el desprecio por una funcionaria autoritaria, insensible y contraria a la cultura y a la identidad de quienes habitamos y vivimos en la demarcación. Hoy, la vecindad de la alcaldía Cuauhtémoc es un ejemplo de resistencia y de resiliencia frente al desgobierno que, día tras día, utiliza todos los medios a su alcance para dañarla, material e inmaterialmente. Es por ello que nos solidarizamos nuevamente con todas y todos los manifestantes que, legítimamente, exigen la revocación de mandato de Cuevas y pugnan porque asuma las consecuencias generadas por sus agravios en contra del pueblo. Nos oponemos abiertamente al proyecto antipopular de Sandra Cuevas, a una idea de plaza pública muerta, uniforme y que solo funge como una escenografía urbana en la que el único objetivo es consumir. Por el contrario, lo que proponemos, y el motivo es porque luchamos, es para tener plazas públicas vivas, con diversidad, dignas del pueblo cuauhtemense y en las que la recreación sea accesible para todos y no solo para quien pueda costearla. Gracias. Gracias a usted, doctor. Y pues seguimos invitando a que los domingos pues asistan a bailar con los sonideros. Ellos siguen activos y cada domingo tienen diferente actividad para esta plaza que siguen defendiendo. Pues vecinas, vecinos, el tema que hoy destaca, que tiene que ver con lo sucedido en esta semana, pues es el tema de la migración. La migración es un tema importante, es un tema de injusticia social, es un tema de pobreza, es un tema de desplazamiento, pero no es un tema para que Sandra Cuevas lo tome como botín político, ya que la nueva ocurrencia de esta panista de inventarse una casa migrante en la calle Roma de la colonia Juárez está colocando en una potencial situación de riesgo a la población en este contexto de movilidad, a la cual primero expulsó por las malas de la Plaza Giordano Bruno en la colonia Juárez. Este acto, que además evidencia de nueva cuenta las contradicciones que rigen el nuevo estilo del desgobierno de la alcaldesa, pues no olvidemos la contrariedad de su nueva cercanía con el pueblo cuauhtemense o la hipocresía cometida en relación con los sonideros, como bien lo escuchamos. Sandra Cuevas es consciente de las implicaciones mayúsculas de su nueva incursión. Recordemos que este acto es una respuesta a la lluvia de críticas recibidas tras su desplante y su tapiado en la Plaza Giordano Bruno. Es decir, que sin planeación, sin el asesoramiento técnico debido y con una profunda intención política de por medio, pues Cuevas está improvisando un albergue que sin la intervención del gobierno de la Ciudad de México y del gobierno federal, pues podría terminar en un desastre. Por ejemplo, Sandra Cuevas está al tanto de los estándares de protección necesarios para el establecimiento de un albergue.
Esta implementación está obligada a garantizar los derechos de las personas alojadas. En el caso de las personas víctimas de desplazamiento forzado, ¿cuáles serán los criterios para no incrementar sus riesgos? La administración de un albergue requiere de personal especializado en materia de protección internacional y de recursos económicos que garanticen la viabilidad y operatividad de este espacio. En este momento, el gobierno de la alcaldía Cuauhtémoc carece de todo esto. Cuevas dice que la casa migrante no costará ni un peso, pero omite mencionar o ignora que en un albergue exige el acceso a una alimentación saludable y digna, productos de higiene básicos, intérpretes, actividades psicosociales o educativas para los niños y las niñas, y un largo etcétera, etcétera. La alcaldesa panista ha dado infinidad de muestras que evidencian su incapacidad como funcionaria. Es por eso que la creación de un albergue dirigido por ella y su personal fácilmente podría terminar muy mal. Es fundamental señalar que no nos oponemos a la creación de albergues públicos para la población en el contexto de movilidad. Por el contrario, coincidimos con los gobiernos de la Cuarta Transformación en materia migratoria. En este espacio estamos convencidos de que ninguna persona es ilegal. Sin embargo, a lo que sí nos oponemos es a la utilización de la coyuntura migratoria como botín político, particularmente cuando se trata de una autoridad cuyo desprecio por el pueblo, por los pobres y por los migrantes ha sido más que evidente. Ya lo informaba el concejal Saúl, se hace una inauguración en el capricho de tomarse la fotografía y cumplir con una fecha que ella misma dio, pero que a los 2 días el espacio se encuentra vacío, rodeado de policías que no permiten entrar, y la Plaza Giordano Bruno pues sigue teniendo a la población en movilidad. Pedimos que la alcaldía tenga seriedad en la atención de lo que pretende. Pues muchas gracias, y pues el tema de los avisos, los comerciales, si alguien tiene alguno. Yo les quiero decir a los vecinos que seguimos trabajando como concejales en nuestra Comisión de Derechos Humanos, y esta semana tenemos actividades infantiles, pues es el mes del niño, el 30 de abril ya es el Día del Niño, de la niña, y entonces en la Colonia Tránsito estaremos llevando actividades que tienen que ver con los derechos humanos infantiles. Y el día 28 estaremos en la Colonia Paulino Navarro con el tema de los derechos humanos para los vecinos que requieran la asesoría en coordinación con la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México en Cuauhtémoc. Estaremos llevando lo que se llama el camioncito móvil para que todos los que quieran asistir ahí y tener información y asesoría de manera gratuita, estaremos atendiéndoles. ¿Algún otro comercial? Sí. Aviso. De forma rápida les recordamos, vecinas, vecinos, que el próximo 7 de mayo son las elecciones para la integración de las Copaco y los presupuestos participativos. Recuerden que este año se vota 2023 y 2024, ya que el próximo año es electoral. Les recuerdo, 7 de mayo, busquen la mejor opción en sus unidades territoriales. Hoy es el último día de campaña para las y los aspirantes, y ya como aviso último, recordemos, y lo mencioné la semana pasada también, que el viernes 12 de mayo a las 2:30 de la tarde es la comparecencia de la señora Cuevas ante el Congreso de la Ciudad de México. Ya nos han informado que esa comparecencia será presencial. Entonces va a estar muy, muy interesante qué informe le pueda dar la espuria a las y los diputados del Congreso de la Ciudad de México. Sigan la transmisión en las redes del Congreso de la Ciudad.
y agradecemos la presencia de nuestras vecinas de la colonia Santa María, La Ribera, y de la colonia Buenavista. Muchas gracias por estar aquí. Es cuanto, muchas gracias a todas y todos.